Hola, bienvenidos a Emilius BGS. El mundo de la realidad aumentada web ha revolucionado este 2019. Ha crecido de manera espectacular con varias empresas empujando su estandarización. Una de estas empresas ha sido Zappar, que siempre innova con nuevas características. Hoy les traigo un tutorial que me han pedido bastante: cómo hacer realidad aumentada para web utilizando AdWords Studio. Recuerda esto, al usar estas plataformas independientes tendrás mayor control de tu marca porque no estás sujeto a las reglas que te impone una red social. Además, la WebAR viene a masificar el uso de la realidad aumentada, pues ya no necesitas descargar una app para experimentarla. ¡Comencemos! Primero necesitamos entender cómo funciona ahora la opción de WebAR de Zappar. Vamos a nuestra cuenta online y verás que todo se mantiene igual en el proceso de trabajo dentro de AdWords. Lo que varía será en la elección del trigger. Además del típico SAT-Code que funciona para apps, también tendremos la opción de elegir el WebAR QR Code, que te servirá para colocarlo por todos lados, pues el QR es más conocido que un SAT-Code. Regresemos al proyecto y entramos a los triggers. Tendremos una función interesante, que es la de cambiar el color a dicho marcador y poder descargarlo tanto en PNG como SVG. Ahora vamos a AdWords Studio. Te recomiendo que lo descargues con tu cuenta free. Vamos a trabajar con efectos de realidad aumentada relacionados al face tracking. Por ello, en Root usaremos el tracking llamado Face Group. Ese elemento nos ofrece varios puntos de referencia del rostro para trabajar. Ahora iremos hacia Symbol Definitions y usaremos Head Mask para un mejor tracking cuando queremos agregar objetos alrededor del rostro como cascos, entre otros elementos. Después agregaremos el Head Mask dentro de la referencia del rostro llamado Origin. AdWords también permite conectarse con Sketchfab para utilizar objetos 3D desde su galería. Lo que buscaré ahora son cascos. Me gusta este, que es el helmet o el casco de Loki, un gran personaje de las películas de Marvel. Esperemos que cargue el objeto. Luego aparecerá la opción de revisar los materiales que se importarán, así como la animación, entre otros factores. El Loki Helmet aparece en Symbol Definitions. Lo arrastramos hacia Origin también. Lo que haremos ahora es ajustar su escala para que tenga una imagen muy realista. Si se dan cuenta, el objeto se ve oscuro. Esto es por la importación del material. Hay formas para arreglar esto. Una de ellas es crear una luz específica que apunte hacia el casco. Por ello, vamos a Root, luego a Light y usaremos Directional Light. Le aumento la intensidad y también le cambiaremos el color de la luz. Seguiremos ajustando hasta tener un resultado decente. Ahora vamos a publicarlo para que probemos la función WebAR. Al publicar, elegiremos el trigger que está relacionado con nuestro trabajo. En este caso usaremos el WebAR. Vamos a publicarlo y a probarlo. Entraré a esta web y cargaremos el ejemplo.
Ahora haremos un pequeño ejemplo sobre otro tracking. Este se llama Face Paint y como su nombre lo indica, es agregar pintura virtual en nuestro rostro. Usaremos la plantilla de SatWorks con el mismo nombre. Tenemos el elemento ya creado llamado Face Paint. Esto se obtiene fácilmente dentro del tracking. Está perfectamente creado para simplemente agregar los materiales. En este caso, el material agregado es uno que se llama Zappar Face Paint. Para lograr un trabajo bueno, es necesario tener una imagen de referencia, y esta es la imagen que proporciona Zappar. Y lo podemos usar dentro de Photoshop para hacer nuestros próximos diseños. El trabajo es similar a los otros creados dentro de SparkArt o Less Studio. Pintaremos las áreas que deseamos maquillar para que tengan un color específico. Regresemos al ejemplo original. El resultado que trabajes dentro de Photoshop se agregará en materiales y quedaría de esta manera, tal como lo ves en SatWorks. Ahora podemos verlo desde WebArt. ¿Qué te parecieron estos dos ejemplos simples? El face tracking es una tendencia mundial que está generando bastante adeptos. Te dejo esta plataforma llamada SatWorks en la cual puedes trabajar y tener una independencia que solo la WebArt puede generar. Yo creo que en el 2020 será el año perfecto para la WebArt, veremos su total evolución. Esto es todo por el momento, Emilius VGS se despide, bye.